Semana pasada, hermanos, veníamos hablando de la responsabilidad que ahora, o de lo que ahora tenemos que hacer nosotros. Lo que ahora tenemos que hacer nosotros como esas personas que hemos recibido la salvación de Dios, ¿verdad? Que nos dice Pedro que teníamos que preparar nuestro entendimiento, tener esa templanza, ese dominio propio, hermanos, y poner nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque los oyentes de Pedro estaban viviendo una persecución, estaban viviendo un tiempo no muy grato, no muy bueno. Yo creo que la iglesia de hoy en día, no sé, algún pastor dice por ahí que Dios nos va a preparar para las malas situaciones. Pero ese pastor que dice eso ni siquiera estuvo preparado para entrar en la pandemia del COVID-19. Entonces, yo creo que él habló algo que ni siquiera él vivió. ¿Sí? Pero la carta de Pedro nos alienta, ¿verdad?, a cómo reaccionar en esas persecuciones y en esas malas situaciones. ¿Sí? No es que Dios nos va a preparar para ese tiempo, es que ya debemos nosotros de estar preparados para esos tiempos. ¿Sí? Y es lo que el apóstol Pedro les dice a sus oyentes. Ya recibieron su salvación, grandísima salvación. Ahora ustedes prepárense de esta manera, poniendo en práctica. Y hermanos, como título le he puesto, a lo mejor le va a dar risa mi título, pero esta es una invitación del apóstol Pedro, que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que ponernos muy listos. ¿Sí? Vamos a darle lectura, hermanos. No, ya. Le va a dar risa, pero yo quería leer primero, pero a la presión de mis hermanos le he puesto de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla, hermanos. Vamos a leer, hermanos. En Primera de Pedro, número 1, del versículo 14 al versículo 16. Dice Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, ¿cierto o no que cada uno de nosotros que somos padres tenemos una expectativa para nuestros hijos? ¿Sí o no? Sí. Tenemos y a veces queremos que sean esto y que se comporten de esta manera, que no sean groseros. Tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Pero esas expectativas no se van a cumplir si usted no las hace. ¿Cierto o no? Esas expectativas que usted tiene, a lo mejor su hijo puede ser el mejor doctor, el mejor ingeniero, el mejor licenciado en no sé qué, porque usted eso no le va a enseñar. Eso es teoría. Pero en el buen comportamiento, en no ser groseros, en la ética, su vida es la que va a enseñar a sus hijos. Y ahí es donde usted va a cumplir las expectativas que tiene para sus hijos.
Pero si usted no tiene si usted no practica nada de las expectativas que tiene para sus hijos, mire, no va a lograr nada. ¿Sí o no? Dios tiene una expectativa para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Dios tiene una expectativa para cada uno de sus hijos. Y es lo que nosotros, y más que nada, es lo que tenemos que aprender de Dios, porque Él sí es autoridad para nosotros, porque Él nos pone la muestra. Dios nos pone la muestra de lo que quiere Él para nosotros. Nadie puede decirle a Dios: tú no haces, Dios, lo que me estás pidiendo. ¿O sí? No, nadie puede decirle a Dios lo contrario. Él es un buen ejemplo, Él es la grande autoridad para decirnos a nosotros, o para tener esa expectativa en nosotros, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, Pedro le dice a estos oyentes, después de hablarles y de poner la mirada en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice y sigue diciendo lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros estemos practicando, que imitemos a Dios. Y lo primero que nos pide está en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Lo primero que Pedro nos dice a sus oyentes, y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que debemos ser hijos obedientes a Dios. Lo primero que es lo que nos pide es ser obedientes. Esta palabra obedientes significa escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Eso significa esta palabra obedientes. Todos los cristianos a través de la historia, unos han sido obedientes y otros han sido desobedientes. Lo mejor que podemos hacer en cualquier situación que el cristiano enfrente es ser obediente. Y la obediencia, hermanos, no comienza escuchando fábulas, hermanos, escuchando las noticias en el radio. No comienza así la obediencia a Dios. La obediencia a Dios comienza escuchando con atención la palabra de nuestro Dios. Escúcheme, con atención. Algunos dividen el oír con el escuchar, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, que muchos no escuchamos con atención. Y hermanos, Pedro nos dice: escuchen detenidamente, escuchen con atención lo que Dios nos está pidiendo. Que no aprendamos a escuchar a Dios por medio de la disciplina que Él nos da, porque así somos. No aprendemos nosotros a escuchar a Dios cuando viene la disciplina de Dios. Y no es hasta que viene la reprensión de Dios cuando decimos: ay Dios, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí no voy a robar, ahora sí no voy a hacer esto, ¿verdad que sí? Pero, hermanos, una cosa muy importante es el llamado de Dios a la obediencia. El llamado de Dios a la obediencia. Muchos de nosotros no obedecemos porque ni siquiera sabemos lo que Dios nos pide. ¿Sí o no? Y muchos no obedecemos, pero sí escuchamos lo que Dios nos pide, pero estamos como
Vamos a Mateo 13, hermanos. Vamos hasta Mateo 13, 13, 10 al 16. Vamos a Mateo 13, rápidamente. Mateo 13. Dice en el versículo 10, dice, entonces se acercaron los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le hacen esa pregunta. Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque vosotros os es dado saber en los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Muchos estamos como los de la profecía que habla Mateo. Bueno, en ese tiempo era para escuchar al Mesías. Pero lo que quiero sacar de aquí, hermanos, es esta frasecita que dice, con los oídos oyen pesadamente. Muchos de nosotros que escuchamos domingo tras domingo, día tras día, no sé si usted busca a Dios día tras día, no somos obedientes. Porque oímos pesadamente. Se nos hace tan pesado. Y seguimos con los pretextos de, pues sí, dice Dios, pero... Sí, dice eso, pero... ¿Cuántos mandatos cree que hay en toda la Biblia? ¿Cuántos imperativos cree que hay en toda la Biblia? ¿Cuántos mandatos para hacer cree que hay en la Biblia? Imagínenselo, denme un número. Y escuchamos y leemos y esto, pero no somos obedientes. ¿Verdad que no? O sí, o voy a hacer esta pregunta, todos podemos decir, yo soy bien obediente a Dios en todo. ¿Quién puede levantar su mano? Yo soy bien obediente en todo. ¿Quién? ¡Ah! Fallamos, ¿no? En la obediencia. Hay puntitos, déjeme decirle y explicarle. A lo mejor hay puntos grandes en donde somos muy obedientes, pero hay puntos muy pequeños en los que somos desobedientes. ¿Verdad que sí? Y más cuando nuestro estado de ánimo está por los suelos. ¿Verdad que sí? Y cuando nuestro estado de ánimo está por los suelos, nosotros somos los más desobedientes poniendo miles de pretextos. Miles de pretextos. Y Pedro nos dice, sean hijos obedientes. De esos que escuchan y se ponen a actuar. Que actúen, hermanos. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, hermano.
Tiene que haber un fruto al escuchar la palabra de Dios. Usted tiene una responsabilidad de ser obediente, ¿o no? ¿O se quiere esperar a la disciplina que Dios da? Muchos esperamos a la disciplina que Dios da para obedecerlo. Muchos hemos aprendido a través de la disciplina que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no oímos con detenimiento para poner en práctica el mandamiento de Dios. Y no somos obedientes. No importa lo que usted esté pasando, Dios te dice, tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Tienes que poner atención a lo que yo te estoy mandando para que pongas en práctica. Y muchos le decimos a Dios, pero Dios, ¿qué no ves a la tentación que me estoy enfrentando? ¿Qué no ves en la situación en la que yo estoy? ¿Y todavía quieres que yo te obedezca? Mire, algo muy importante en donde todos patinamos es cuando tenemos necesidades económicas. ¿Sí o no? Y a veces en las necesidades económicas terminamos transando, hermanos. ¿Sí o no? Pues es que ya ves que no tengo, Dios, si tú me pusiste el billetito que dejó la persona allá. Si una persona dejó un dinero ahí, tú sabes quién es, cuál es tu responsabilidad. No es que Dios te suplió tu necesidad, no es cierto. No, tú tienes que ir a dejar ese dinero. Señor, dejó su dinero. ¿Sí o no? ¿O qué pasa cuando otra vez en los estados de ánimo estamos deplorables? Dios nos pide que lo escuchemos y lo busquemos, ¿verdad? ¿O estoy en un error? ¿Y qué es lo que pasa? ¡Qué fastidio! No tengo el ánimo. ¿Eso será un pecado? ¿Eso es obediencia? Entonces, hermanos, lo primero que Pedro nos invita es a ser hijos obedientes. Hijos que pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Muy bien, ¿quién es el ejemplo en la obediencia, hermanos? Cristo es un ejemplo con autoridad de obediencia. Dice la palabra que Él se sometió a la obediencia hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Él fue obediente a lo que al Dios Padre le mandó a hacer en este mundo, y Él fue obediente en todo. En todo. No hay un error de ética en los 4 evangelios, hermanos, que Cristo hizo. No hay un error de ética. ¿O usted ha detectado uno? Ni uno, hermanos. Ni un error. Y Él nos pone la prueba. Y nos pone el ejemplo de ser obedientes. No fue a la cruz, no estuvo Él en el Getsemaní angustiado. ¿Y qué fue lo que dijo? Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Él pudo haber dicho, no, yo no voy, pero sin embargo fue obediente en su estado de ánimo. Él no dejó de ser obediente a su Padre. ¿Cuántas situaciones creen que pasó Cristo? ¿Necesidad?
¿Creen que pasó necesidad? Entonces, ¿ustedes creen que él desobedeció a su padre para suplir su necesidad? ¿O por lo que él estaba pasando? No, él fue obediente. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no somos obedientes? ¿Por qué no somos obedientes nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar a la disciplina de Dios para ser obedientes? Porque oímos pesadamente, hermanos. Sí escuchamos, pero decimos, ay, mi pretexto, ay, mi pero. Pero en cualquier situación tenemos que ser obedientes a Dios. Muy bien, regresamos a la primera de Pedro, hermanos. Y lo segundo que nos pide el apóstol Pedro, donde Dios es ejemplo, es: no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, una segunda cosa es que cambiemos nuestros deseos, hermanos. Muchas veces no somos obedientes porque nuestros deseos no están en Dios. Nuestros deseos están en el mundo. La palabra conforméis significa forma parecida o dar la misma apariencia o figura. Y la palabra deseos es un deseo de las cosas del mundo, el anhelo de las cosas del pecado, del mundo. Y Pedro dice: ustedes sean obedientes, pero ya dejen el estilo del mundo. Lo que quiere Pedro decir con esta frase es que tenemos que dar otra apariencia en nuestras vidas. Tenemos que mostrar un contraste entre lo de Dios y los deseos del mundo, los deseos de Dios y los deseos del mundo. Y Pedro dice: ya no busquen los deseos del mundo. Ya no reflejen la figura del mundo. Reflejen los deseos por Dios. Deja de reflejar que eres del mundo. Entonces, hermanos, hago una pregunta en este punto. ¿Por qué Pedro le dice a sus oyentes que deben de hacer un contraste? ¿Sí? Deben de hacer lo contrario que hacían en el mundo. Y luego dice él: estando en vuestra ignorancia. Deben de hacer lo contrario. Muy bien. Hay un estilo de vida antes de Cristo. Bueno, hay un estilo de vida antes de que Cristo haya llegado a su vida. O al menos así tiene que ser, bíblicamente. Así tiene que ser. Y hay otro estilo de vida después de que usted entrega su vida a Cristo. Y Pedro les dice a sus oyentes: ustedes dejen de buscar las cosas del mundo como cuando ustedes no sabían nada de Dios. Hermanos, volvamos en el contexto de Pedro. La persecución, el estado de ánimo nos hace hacer muchas locuras. ¿Sí? Nos hace buscar la salida en el mundo. Nos hace buscar o parecernos al mundo. El ejemplo de la iglesia de hoy en día, aún en las que practican sana doctrina, sí, porque una es predicar sana doctrina y otra es vivirla. Uno es predicarla y otra es vivirla.
Se conforman a los deseos del mundo. ¿Y qué pasa con esa buena doctrina? ¿No es el conocimiento bíblico? Hermanos, dejemos de buscar los deseos del mundo. Debemos de ir dejando las apariencias del mundo. Número uno, ¿por qué? Porque como lo dice al final de este versículo, los deseos del mundo son cuando usted estaba en ignorancia. Cuando usted estaba en ignorancia, usted no sabía nada de Dios. A lo mejor usted practicó una religión, pero usted no sabía nada de Dios. Y cuando usted viene a Cristo y entrega su vida a Cristo, usted ya no es un ignorante. Usted ya no es un ignorante. Ahí en Efesios, vamos a Efesios rápidamente, Efesios 4:18. Ya estamos ahí, Efesios 4:18. Mire, vamos a verlo. Voy a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es una persona que no conoce a Cristo para nada. ¿Sí? Así estábamos todos nosotros, donde no conocíamos a Cristo. Estamos en una ignorancia completamente. ¿Verdad? De ahí vámonos a segunda de Pedro 1:3. Ahí en el pasaje que estamos predicando, unas hojitas adelante. Segunda de Pedro 1:3. ¿Sí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos aquí dos cosas, hermanos. Tenemos dos cosas. Uno, el que está ignorante de todo. Pero cuando usted se convierte al Señor, a Cristo, usted entrega su vida, usted ya deja de ser un ignorante. Porque cuando usted se convierte al Señor, viene con una torta bajo el brazo. Sí, como dice el mexicano, trae una torta bajo el brazo, trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios. Muchísimos beneficios. Y una de ellas es el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Es el conocimiento de comprensión de la palabra de Dios. Una persona que no nace de nuevo no puede comprender esto. ¿O sí? Filosóficamente puede entender, pero dentro de su corazón no hay nada. Cuando se convierte a Cristo, usted entiende todo esto. Entonces, hermano, nosotros
recibimos un conocimiento de Dios que viene del Espíritu Santo para poder entender las cosas espirituales o los mandamientos de Dios en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando un cristiano todavía tiene los deseos del mundo? Se está conformando al mundo, ¿verdad? Pero entonces él tiene que entender que ahora tiene un conocimiento, y ese conocimiento que viene del Espíritu demanda un cambio que viene del Espíritu también, ¿sí? Por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces tiene que venir un cambio, ¿sí o no? Y esto lo dice Colosenses 3. Vamos a ver en Colosenses 3, hermanos. Colosenses 3, del versículo 5. Colosenses 3, versículos 5 al 7. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento nos trae un estilo nuevo de vida, nos trae un nuevo comportamiento. Tenemos que dejar todo esto, como dice, haced morir, ¿verdad? En Colosenses dice, haced morir. En otras palabras, hermanos, tenemos que empezar a dejar de parecernos al mundo y parecernos más ¿a quién? A Cristo. Otra vez, ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué no logramos nada, hermanos? Seguimos siendo los mismos fanfarrones, seguimos siendo los mismos que cuestionamos, seguimos siendo los mismos vistiéndonos como el mundo, teniendo la misma apariencia. Hermanos, vamos a Romanos 12:2, hermanos, rápidamente. A Romanos 12:2. Y ahí se utiliza también esa palabra conforméis. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El nuevo nacimiento trae un nuevo estilo de vida, pero hay una responsabilidad que usted tiene que ir haciendo, es ir renovando su entendimiento. Quiere decir que usted no debe de estar conformándose o formándose según el mundo, sino se tiene que ir formando según lo que Dios nos ha establecido. Hermanos, ¿en dónde está ese estilo de vida? ¿En dónde empezamos nosotros a transformar nuestro entendimiento? En la práctica de nuestro cristianismo, hermanos. En la práctica de nuestro cristianismo. Tú me puedes decir que te sabes la Biblia al derecho y al revés, pero si no te veo un pelito de práctica de lo que está aquí, tú no eres autoridad para decir
yo he sido transformado. Tú no tienes autoridad para decir eso. Aunque te sepas la Biblia al derecho y al revés. Eso es lo que pasa con muchos. Se quieren conocer tanto, quieren el conocimiento, que en la hora de la práctica es nulo lo que practican. Pero le citas un pasaje y hasta te lo adivinan. Bueno, no quiero decir contigo, Humberto, como la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero se enfocan tanto en el conocimiento, pero el conocimiento también demanda la práctica, hermanos. Y todos esos que saben mucha Biblia, están buscando más las cosas del mundo porque piensan que ya la libraron por todo el conocimiento que tienen. No, el conocimiento sin la práctica, lo hemos dicho muchas veces aquí, es nada. El conocimiento sin la práctica es nada, hermanos. Tú no eres nada. ¿Por qué? Porque te quieres conformar al mundo y buscas las cosas del mundo. Te vistes como el mundo, andas en las cosas del mundo, piensas como el mundo, hablas como el mundo. Y se me hace que tu Dios es el mundo, no Cristo. Porque si tu Dios fuera Cristo, seríamos diferentes en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en todas las formas. Aún en el carácter, hermanos. Pero sin embargo, buscamos las cosas del mundo, las amistades totalmente del mundo, las expresiones del mundo. Y Pedro nos dice, no se conformen, no se formen, no sean igual que el mundo. Y tú puedes decir, yo soy cristiano, pero andas tomando con tus amigos allá afuera. No, yo soy cristiano. Pero estás más enfocado en las cosas del mundo que en las de Cristo. Y dejas las cosas de Cristo por los del mundo. Dicen, yo soy cristiano, sí. Mira, fíjate que yo voy a una iglesia. Oye, ¿y vas regularmente? Pues cuando tengo tiempo, yo me doy el tiempo. Pero ¿con qué regularidad? Pues a veces una vez al mes, a veces cada 3 meses. Ese pensamiento es del mundo, hermanos. ¿Sí? Porque en el mundo, en un club social, ahí los aceptan así. ¿Sí o no? Pero Cristo dice, ¿cuál es el mandamiento para la iglesia? No conformarnos al mundo. Entonces, hermanos, muchas cosas podemos decir aquí, como en la forma de vestir, para las jovencitas, para las señoras. Podemos decir mucho en eso. ¿Verdad que sí? Podemos hablar mucho de la fe. Y miren, no es porque yo me encaje con la mujer, pero la mujer es más propensa en las modas a ser más explícita e irreverente con la forma de vestir que el varón. ¿Sí? Y no estoy diciendo que usted tiene que traer una carpa, ¿verdad? Como en otras iglesias. No estoy hablando de eso. O sea, hay formas de vestir decorosa, ¿verdad? Con pudor. Pero eso también viene de un nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí?
Con tus amistades, ¿qué amistades tienes? ¿Son más del mundo que de la iglesia? Bueno, si tus amistades son más del mundo, preocúpate. Y no estoy diciendo que no tengas amistades del mundo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, tenemos que ir dejando los deseos del mundo. Tenemos que ir dejando cada vez más esos deseos del mundo. Regresamos a Pedro, hermanos, a Primera de Pedro. Y después de que Pedro nos dice que tiene que haber un contraste entre la vida del mundo y la vida espiritual, hermanos, para ser obedientes para tener ese ejemplo como Cristo, como Dios, o lo que Dios quiere para nosotros, Primera de Pedro en el versículo 15, hermanos. Dice, sino aquel que os llamó. Entonces dice, fíjense bien, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos cuando estaban ignorantes, sino, ¿sí? Esa frasecita tan insignificante nos complementa o nos dice algo que va a ser más fuerte, hermanos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, es un llamado. Es un llamado de Pedro a sus oyentes. Es un llamado del Espíritu Santo a usted y a mí a ser santos. A ser santos. Y mire, hablando de santidad, hermanos, le voy a definir lo que la palabra santo significa, por si aquello no le queda claro, ¿sí? La palabra santo significa separado del pecado. Aunque ya la sepa, escríbala dentro de su oído para que eso se pase a su cabeza, ¿sí? Para que eso se pase a su cabeza y de su cabeza a su corazón, ¿sí? Separado del pecado, con una implicación de estar consagrado a Dios. Esa palabra la usaban los griegos cuando consagraban las cosas a los ídolos. Y podemos ver que esta doctrina de la santidad de Dios es una doctrina que corre desde Génesis, o sea, no es como, pues nomás habla 3 veces. No, es una doctrina que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es la expectativa, hermano, es la expectativa que Dios quiere para usted y para mí. Como sus hijos, así como usted tiene la expectativa en sus hijos, ¿sí? Así como empezamos, Dios tiene esa expectativa en nosotros, en sus hijos, de ser apartados, consagrados, dedicados a Dios completamente. Tenemos que ser tan dedicados a Dios. Y si no me lo cree, eso es lo que Dios ha pedido desde el Antiguo Testamento. Levítico, libro de Levítico. Vamos a ver algunos pasajes de la santidad que tiene que ver con el mandato de Dios a nosotros o a sus hijos a ser santos. Libro de Levíticos. ¿A quién le gusta el libro de Levíticos, hermanos? Hay 2 amenes nada más. 3.
4, 5, Ruth, no. Y para muchos es así como que, derramarás el vino y luego derramarás el aceite y colocarás el cabrito y colocarás y lo degollarás y es lo que sí se ve, ¿sí o no? Eso es lo que dice Levíticos. Y tomarás por la culpa y lo llevarás ante el altar al sacerdote, pondrás la mano sobre el cabrito o sobre el animal, lo degollarán, lo estrinará. Parece una carnicería, ¿verdad? Ahí. ¿Verdad que sí parece una? Pero fíjese que ese libro que muchos no quieren leer, que está tan pesado, refleja la santidad de Dios, hermanos. Todos esos sacrificios, todo eso que se ve, reflejan la santidad de Dios. ¿Sí? Ya estamos ahí en Levíticos, hermanos, capítulo 11, versículo 44. Capítulo 11, versículo 44. Miren, voy a leer el 43 también. ¿Ya estamos ahí? Dice, no os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Y luego dice, porque ahí es una idea que viene desde empezar el capítulo 11, ¿sí? Dice en el 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos de aquí Jehová es vuestro Dios? Eso, ya los veo más animados. Eso. Y luego dice, vosotros por tanto, dice, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Hablando de los animales, hermanos, no me voy a meter en ese tema, sino solamente en el versículo 44 nos da un principio en donde Dios le pide a su pueblo: sean santos, conságrense a mí, porque yo soy un Dios consagrado. Yo soy un Dios santo. Soy un Dios apartado del pecado. Soy un Dios que les pone la muestra. Yo tengo autoridad para decirles: sean santos, como yo lo soy. Y está hablando de los animalitos. En aquel tiempo, si en el pueblo judío, explico un poquito, tocaban un animal y se contaminaban, era inmundo. Entonces el judío no tenía por qué tocar el animal, porque si no se contaminaba. ¿Sí? Se contaminaba y dejaba de ser santo, ¿verdad que sí? Ok, vamos ahí mismo, en ese mismo libro, capítulo 18, versículo 30. ¿Sí? Dice: guardaos pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando habla de contaminación, hermanos, está hablando de impureza, lo contrario a consagración, hermanos. Apartarse del pecado. Rápidamente, hermanos, ahorita llegamos a la idea. 19, unos versículos adelante. Ahí en el 19:2.
Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué me faltó ahí? Porque santo soy yo. Santo es Él. ¿Sí? Ahí rápido en el 27, hermanos. Ahí en ese mismo libro. Santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Es su Dios? Amén. Ahí rápido en el 21, capítulo 21, versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Y luego dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. ¿Sí? Hermanos, y podemos ir hablando de más pasajes en donde Dios es santo. Y regresamos a Pedro. Nada más voy a ver esos pasajes, hermanos. Porque este pasaje de ser santos, creo que lo entendemos la mayoría, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo a la acción, que sea una realidad de nuestra vida, la santidad de Dios. ¿Sí? Porque ahorita entendimos el concepto de que Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos, apartados, consagrados para Él, ¿verdad? Pero hermanos, no nada más debemos de ser consagrados cuando vengo a la iglesia o cuando estoy en mi devocional diario, o cuando yo voy a dar un estudio o van a mi casa a dar un estudio. No nada más tengo que ser consagrado o apartado o dar la impresión de que estoy consagrado a Dios. ¿Sí? Pero dice Pedro, hermanos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta palabra manera, hermanos, significa conducta o comportamiento. Conducta o comportamiento. Dios nos está invitando que en mi comportamiento, en su comportamiento, en su conducta, ustedes reflejen esa consagración a Dios, esa santidad de Dios. No quiere decir que usted tiene que actuar como un angelito de los de la televisión, así de soy santo, No quiere decir eso. Ni tampoco quiere decir que usted se escandalice por cualquier cosa. Eso no, eso es pecado. ¿O sí? La santidad tiene que ver con el corazón, hermanos, con un corazón transformado, con una decisión de obediencia, hermanos, de entender qué es pecado para mí, como una persona que estoy apartado de Dios, decir, yo no participo ahí.
No decir, ay, no participo. No voy a ver eso en la televisión. No voy a hablar otras cosas que no. No voy a entrar en el chisme. No voy a entrar en la calumnia. No voy a entrar en pornografía. No voy a entrar en el robar o mentir. Voy a entrar a lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es difícil? ¿Es difícil hacer eso? ¿Será difícil? Tú, joven, que te enfrentas a la pornografía, ¿será difícil decir no? Joven, que te enfrentas a la tentación y dices no. ¿Será difícil, adulto, al insultar a tu esposa? ¿A no someterte a tu esposo? ¿A golpear a tus hijos con enojo? ¿Será difícil cuando te enfrentas a esas situaciones? ¿Es difícil? ¿Qué creen ustedes? ¿Es difícil? ¿Por qué? Dios nos ha dado una nueva naturaleza, hermanos. Yo no estoy diciendo con esto que no vamos a caer en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted no se está conformando a las palabras de Dios. Usted no ha penetrado la palabra de Dios en su corazón y en su cabeza. Porque a la hora de ser santos, todos fallamos. En toda nuestra manera de vivir cometemos errores. Y no entendemos que el cristiano es ya apartado y es consagrado al servicio de Dios y para Dios. Vivir una vida para Dios. Y totalmente para los mandamientos de Dios. Y nuestra espiritualidad, hermanos, está por los suelos. En 2 de Pedro 3:11, vamos a 2 de Pedro 3:11. Dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego dice: esperando y apresurados para la venida del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La santidad de Dios no es un chiste, hermanos. La santidad de Dios es hasta que Él regrese y hasta la eternidad. Al sacerdote en el Antiguo Testamento se le demandaba santidad, hermanos. De hecho, al sacerdote se le hizo una laminita con el nombre Santidad a Jehová. ¿Sí sabía usted eso?
Pues dese una vuelta por Éxodo, ¿sí? Dese una vuelta por Éxodo. Y ahí dice, pondrás en la vestidura del sacerdote, harás esta laminita de oro puro y lo pondrás con hilo, etcétera, etcétera. Pero dice en la laminita, santidad a Jehová. Consagrado a Jehová. Hermanos, si nosotros vemos ahí en Pedro y en Apocalipsis, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Dios su Padre. Sí, si usted lo quiere buscar, lo de la laminita está en Éxodo 28, ¿sí? En Éxodo 28, versículo 36. Ahí Dios habla de la santidad. Hermanos, la pregunta que es, ¿estás viviendo en santidad? La santidad de Dios, Dios nos pone el ejemplo de ser santo. ¿O habrá algo que le recriminemos a Dios? Hasta su ira es santa, hermanos. ¿Sí? Su acción es santo. No es nomás porque se enoja. Tiene un propósito, hermanos. Pero cuando tú te enojas, no hay un propósito. El propósito es destruir. Cuando tú explotas en ira, es destruir. Porque las cosas no se complacen a lo que tú quieres. Pero la ira de Dios es santa. Dios es santo en todos sus atributos, hermano. Entonces, ¿por qué hablamos de pecado, hermanos? Si todos empezamos, y es que esto, es que el otro. ¿Por qué? Porque no entendemos que ahora somos consagrados para vivir una vida justa y recta delante de Dios. Con esto termino. Cuando se consagraban los utensilios del tabernáculo, hermanos, o sea, los santificaban, los apartaban, esos utensilios solamente eran utilizados para lo que se hicieron. Si los utilizaban para otra cosa, era abominación, hermanos. ¿Por qué creen que a Nabucodonosor, al hijo, Darío, cuando usa los vasos del tabernáculo, aparece la mano de Dios, ¿verdad? Y decirle, tu reino se acabó. No crean que nada más lo hizo por hacerlo. Los utensilios del tabernáculo se usaban especialmente. Si eran las despabiladeras, para eso se usaban. Si era el candelabro, para alumbrar el tabernáculo. Si era la arca del pacto, para la adoración a Dios. Cada una de las cosas se utilizaban para lo que Dios la estableció. Pregunto, ¿a qué te ha llamado Dios a ti? ¿Para qué Dios te escogió a ti? ¿Cuál es tu labor para Dios? Dios te ha consagrado para su servicio. Dios te ha apartado del mundo para su servicio. Dios te ha rescatado de donde te rescató para su servicio. Con un propósito. ¿Cuál es tu labor, hermano? ¿Para qué Dios te apartó? Sí, para no estar en el pecado. Pero tienes una labor específica. ¿La sabes? ¿La has entendido? Él te consagró para obedecerle completamente a Él, hermano. Él te llamó a ser santo para servirle a Él nada más. No a otros dioses, a Él, especialmente a Él. Y mejor andamos sirviendo a otros dioses. Nos gusta servir al Dios del mundo
de la vanidad, ¿sí o no? A ese Dios nos gusta servir, pero Dios nos dijo, sed santos y estamos consagrados para servirle solamente a Él y para Él. Eso es lo que por eso Dios quiere que tú seas santo. Esa es la santidad. No nada más es del pecado, hermano. Es porque Dios tiene y te salvó con un propósito especial. ¿Lo sabes? Descúbrelo, hermano. Pero ese punto más importante es que te rescató para servirle solamente a Él. Ya lo dije como 3 veces. A Él, no a tus deseos, no al mundo, a Él. Vamos a orar, hermanos.